1899 concesión a Cullera del título de ciudad. La reina regente María Cristina justificaba la distinción al municipio por su desarrollo, por el aumento de su población, por el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y por su adhesión a la monarquía constitucional. El día 19 de mayo de 1899 se publicaba en la Gáceta de Madrid, el diario oficial en aquel entonces, el edicto por el cual la reina regente María Cristina otorgaba a Cullera el título de ciudad. 1899 Derribo del trinquete de Pelota y Muro. El 24 de agosto de 1899 en el pleno celebrado bajo la presidencia del alcalde de Lorenzo Borja, de forma unánime acuerdan la adquisición, como una mejora de utilidad pública, y debe por tanto adquirirse el trinquete de la Pelota, calle San Francisco Extramuros, de esta villa, por importe de 1.500 pts según valoración del maestro de obras municipal, por el derribo de los muros existentes y del solar de 510 metros cuadrados, que su dueño Santiago Aragó Martínez exige. Delegan en el concejal de Juan Sanz Grau acepte el otorgamiento de la escritura, a favor del ayuntamiento. Con la total apertura de la calle San Francisco desde el Asilo de Bou, a la calle Calvario y Plaza de la Virgen, se consigue el ancho de calle que conocemos actualmente como la calle Mur de Animes. El paso de ronda intramuros serviría de ensanche de las casas, como se ve por la existencia de varios lienzos de muralla, en el tramo de entre las calles San Onofre y de la Encarnación, y la otra alineación de las calles Comandante Valero y calle Dolores, prolongándose dicha alineación hasta el final de la Plaza de la Virgen, absorbiendo el antiguo paso de las casas, como recordamos y podemos ver en la esquina de la calle Trinquete. 1900 Mercado Municipal de Cullera. El Mercado Municipal de Cullera, obra del arquitecto Luis Ferreres, construido entre 1896 y 1900, es un lugar único con viales y jardines interiores que forman una cruz griega con sus 4 pabellones. En 2 de ellos se encuentran los establecimientos de restauración y venta de productos alimenticios, mientras que los otros 2 pabellones albergan una sala multiusos municipal y el auditorio municipal, donde se realizan eventos culturales como teatro y música en directo. Pero lo más fascinante de este mercado es su historia. Hace 700 años, en este mismo lugar, ya se celebraba un mercado. Además, durante la Guerra Civil, se construyó un refugio antiaéreo bajo la sala multiusos y el auditorio. Hoy en día, este refugio subterráneo se puede visitar y conocer más sobre este periodo de la historia a través de una narración gráfica y una pequeña exposición sobre la construcción del mercado. La tradición del mercado municipal se remonta al reinado de Jaime II y más concretamente al año 1320, fecha en que el monarca otorgó a Cullera, que en aquellos años era una ciudad amurallada, tal privilegio realizable los viernes de cada semana, concediendo salvaguardia a los mercaderes que a él concurriesen, con tal de que no fueran malhechores, bandoleros y otras personas de tal índole. Cullera en el siglo XX. 1904 L. Escolaica. Entre 1904 y 1905 se constituyó en Cullera una entidad llamada Liga de la Enseñanza, vinculada al Casino Republicano. Tenía por objeto crear y mantener, tal y como dicen sus documentos, una escuela, ajena completamente a todo espíritu e interés de comunión religiosa, filosófica y política. En noviembre de 1905 la entidad colocaba la primera piedra de lo que se convertiría en un magnífico edificio educativo y en una de las primeras escuelas graduadas de toda España, es decir, por cursos. Aunque sus fundadores no le pusieron ningún nombre en particular, el pueblo le daría el emblemático nombre de la Escolaica, contracción léxica de la escuela laica, seguramente el rasgo que más le distinguía. Entre los presidentes de la Liga de la Enseñanza estuvieron destacadas personalidades de Cullera, como el filántropo Agustino Libertarlandis, el médico Juan Garcés Grau o el empresario José Pedrosa Arlandis. Las escuelas laicas y racionalistas se vieron sometidas por la Iglesia Católica y por las autoridades del régimen clerical de la Restauración borbónica, y la Escolaica de Cullera no fue una excepción. Ya en 1908, un predicador venido de Valencia fue denunciado por la Liga de la Enseñanza por hostigar de los del púlpito su obra. En 1909, la escuela se entregó por poco de ser cerrada por las autoridades. Y en 1911, con el pretexto de los sucesos de Cullera, el régimen de la Restauración disolvió la dignísima Liga de la Enseñanza de Cullera y, con ella, todo un referente educativo,
aunque la entidad no tuvo nada que ver en toda esa historia. ¿Su delito? Respetar la libertad de pensamiento de los niños, sin duda. VG, también Cullera Laica Edificio, Cullera 1911, Los sucesos y la educación laica. Sueca, editar un libro, 2011. 1905 Puente de Hierro. El origen de este puente se remonta a la construcción de nuevas carreteras que permitieran una mejor comunicación en el país. En 1861, la configuración de la carretera de segundo orden Silla-Alicante y el precedente de la carretera Alcira-Tabernes de la Valldigna generaron la necesidad de contar con un puente carretero que reemplazara a los puentes sobre barcas existentes hasta ese momento. Inicialmente, en 1890 se proyectó la construcción de un puente de fábrica con 3 vanos, pero se optó por replantear el diseño y construir un puente metálico siguiendo el modelo Bowstring. Fue en 1905 cuando se inauguró este puente, construido por la maquinista bajo la dirección del ingeniero José Jimeno Las Sala, con un replanteo realizado por Enrique de Domingo. El pont de ferro de Cullera se ha renovado recientemente para ajustarse a los nuevos tiempos y conservar esta pieza histórica de la ingeniería civil. Se eliminó el doble sentido de circulación, dejando solo el sentido de entrada a la ciudad. Se ampliaron las aceras para los peatones y se añadieron bancos y jardineras, convirtiendo el puente en un mirador sobre el río. 1911 Los sucesos de Cullera. El 18 de septiembre de 1911, una protesta obrera que empezó siendo una simple huelga acabó con el asesinato del juez de Sueca y 2 de sus subordinados a manos de los manifestantes. Los hechos se dieron a conocer incluso fuera de España e influyeron de forma importante en Cullera y Sueca. El 18 de septiembre de 1911, un lunes, diferentes sociedades obreras y sindicatos de toda España decidieron llevar a cabo una huelga general en protesta por el reclutamiento forzoso para la guerra de Marruecos. Cullera, una ciudad que no se mantuvo al margen, se sumó a la huelga. Los obreros locales cortaron las líneas telegráficas, levantaron las vías del ferrocarril, cerraron los negocios de la ciudad e incluso impidieron que 2 terratenientes locales pudieran visitar sus arrozales, según relata el historiador Ricard Camil Torres. El juez de primera instancia de Sueca, Jacobo López Rueda, fue informado de la situación en Cullera y decidió acudir a la ciudad para restablecer el orden. Se equipó con una pistola y un chaleco de cartón piedra. Le acompañaban el secretario del juzgado, su hijo, un alguacil, un escribiente y un vecino de Cullera. Al llegar a la estación de Cullera, el juez se encontró con Juan Jover, también conocido como el Sato de Cuqueta, junto al jefe de la estación. Los huelguistas habían impedido que este último se dirigiera a Sueca para informar a las autoridades competentes sobre el corte de las vías del tren, impidiendo así el tránsito de trenes. Hubo un enfrentamiento entre el juez y los huelguistas cuando éste comenzó a pedir identificaciones a los manifestantes. Al ver que algunos huían y otros levantaban raíles, el magistrado sacó su arma. 2 huelguistas, conocidos como Sato de Cuqueta y Blanco, fueron detenidos y subidos a una galera junto al juez. Mientras la galera recorría la calle Valencia en el barrio obrero de Raval en Cullera, la gente comenzó a gritar, ¡que se los lleven! En el centro de la población, la multitud arrojó piedras al vehículo, lo que permitió que Sato de Cuqueta y Blanco escaparan. El juez de Sueca perdió el control y disparó al aire para intentar imponer su autoridad, lo que aumentó la ira de los huelguistas. El secretario del juzgado resultó apuñalado, aunque logró salvarse. El juez, el alguacil y el escribiente se escondieron en el ayuntamiento, mientras que el hijo del secretario se refugió en una casa. El alcalde de Cullera, Joaquín Fenollar, y algunos concejales republicanos intentaron calmar a la gente durante la protesta. Sin embargo, entre las 2 y las 3 de la tarde, el juez de Sueca salió al balcón del ayuntamiento. Al preguntarle la razón de la protesta, la multitud respondió, no volem la guerra. El juez realizó unos disparos al aire, lo que provocó la ira de la gente. Los huelguistas entonces asaltaron el ayuntamiento y sacaron al juez a la calle, donde fue golpeado con un hacha en la cabeza por el Sato de Cuqueta. Tras el ataque, el Sato habría dicho, «Haced que él estrellat». A pesar de la versión de Salvador Pedros,
El historiador Santiago Pérez no está seguro de que el Sato fuera el responsable del asesinato. Pérez menciona que la muerte del juez se produjo de manera tumultuaria en el ayuntamiento. Posteriormente, el Consejo Supremo de Guerra y Marina condenó a 12 acusados, incluido Juan Jover, como coautores del asesinato del juez López de Rueda, así como coautor de otros 2 asesinatos. El alguacil, Antonio Dolz, logró escapar y cruzar el río Xúquer, pero al llegar a la otra orilla, los huelguistas lo capturaron, le ataron una piedra al cuello y lo arrojaron al río. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. En cuanto al escribiente, Fernando Tomás, falleció en el hospital unos días después a causa de las heridas sufridas. Uno de los acompañantes logró salvarse al esconderse en un diván del ayuntamiento. Unos días después de los sucesos, los diputados republicanos Juan Barral y Félix Azzati visitaron la cárcel de Sueca, donde se encontraban los acusados. Fue entonces cuando se enteraron de que los detenidos habían sido torturados y, como resultado, habían declarado cosas que no habían hecho, según relata el historiador Torres. Los diputados se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, y de inmediato iniciaron una campaña de denuncia que resonó a nivel internacional. Periódicos como Humanité y el Daily News criticaron la decisión de condenar a muerte a los detenidos. Los anarquistas franceses y los españoles emigrantes residentes en el país vecino repartieron panfletos, denunciando al juez de Sueca y las torturas sufridas por los detenidos. Asimismo, se recogieron 50.000 firmas pidiendo la conmutación de las penas de muerte, entre las cuales se encontraba la del escritor Benito Pérez Galdós, así como otras personalidades de la época. Lo que empezó como una huelga la mañana del 18 de septiembre de 1911 acabó con el asesinato de un juez y 2 de sus subordinados, que desencadenó el trágico final. Los historiadores coinciden en señalar que la llegada de López de Rueda a Cullera y su actitud autoritaria, disparando tiros al aire, unido al hecho de las enemistades que tenía este magistrado con la clase obrera, fueron factores clave. Periódico Levante. 1928, primera falla. En este mes de marzo, un importante hallazgo ha sido descubierto para la historia fallera de Cullera. Se ha encontrado evidencia de la primera falla que se plantó en la ciudad en el año 1928, en lo que entonces se conocía como Arrabal de la Mar, el lugar donde actualmente se levanta la falla Taut. Esta primera falla fue obra del carpintero Gabriel Bonet y quedó documentada en un llibret de la época, donde se plasmó con fidelidad la representación de la misma, la puerta del recinto ferial de Cullera. La comisión de esa primera falla estaba compuesta por Juan Pedrós, José Navarrete, Manuel San Juan, José Ferrer, Julián Martínez, Pedro Juan, José García y Gabriel Bonet. Sin embargo, a principios de este mes de marzo, durante la mudanza del nieto y la biznieta de Bonet, se ha descubierto otro hallazgo, la segunda falla de la que se tiene constancia, también plantada en el Arrabal de la Mar en 1930, y que era conocida por algunas fotografías de la época. Lo más relevante de este hallazgo es que en el boceto se encuentra un cuño del ayuntamiento, así como la fecha y la firma de Gabriel Bonet. El boceto original ha sido cedido a la falla que actualmente planta en dicha plaza, la cual ya le ha buscado una ubicación adecuada en el casal de la comisión para que los vecinos de Cullera puedan disfrutarlo. 1935, Colegio San Antoni del Mar. La historia de nuestro colegio, San Antoni del Mar de Cullera, comienza el 7 de enero de 1935 con la aprobación de la construcción de los grupos escolares del Arrabal de San Agustín y el de San Antoni de Cullera. Ambas construcciones fueron diseñadas por el arquitecto señor José Pedrós Ortiz. En ese mismo año, el gobierno de la República otorgó al ayuntamiento la suma de 250.000 pesetas para la edificación de ambas escuelas. Para 1936, la escuela de San Antoni estaba prácticamente terminada, pero durante la guerra sufrió daños al ser utilizada como cuartel de tropas, lo que resultó en la demolición de algunas de sus paredes. En 1946, tras una importante reforma, el edificio fue oficialmente entregado el 8 de febrero de ese año. Entre 1959 y 1962, la escuela estuvo cerrada, pero fue reabierta en 1962 tras una inversión de 300.000 pesetas para su renovación y adecuación. Desde entonces, el colegio ha estado en funcionamiento de manera continua hasta el día de hoy.
La guerra civil en Cullera. La perspectiva de los torreros. Se inicia el año 1936 de forma rutinaria y regular en el faro de Cullera. Los torreros remiten la documentación sobre el servicio diario de alumbrado y observaciones meteorológicas, así como las incidencias como la falta de fluido eléctrico. También se reflejan las solicitudes de traslado a otros faros. El 22 de octubre de 1936, en el libro de servicios se registra la orden de apagar el faro y las luces de situación a las 10 de la noche, según la orden del Comité de Defensa Antiaérea de Valencia. Les indican tomar medidas para que dejen de funcionar los faros y señales marítimas a partir de ese día. La guerra civil en Cullera. La perspectiva de los torreros. Se inicia el año 1936 de forma rutinaria y regular en el faro de Cullera. Los torreros remiten la documentación sobre el servicio diario de alumbrado y observaciones meteorológicas, así como las incidencias como la falta de fluido eléctrico. También se reflejan las solicitudes de traslado a otros faros. El 22 de octubre de 1936, en el libro de servicios se registra la orden de apagar el faro y las luces de situación a las 10 de la noche, según la orden del Comité de Defensa Antiaérea de Valencia. Les indican tomar medidas para que dejen de funcionar los faros y señales marítimas a partir de ese día. El 5 de noviembre se produce el primer bombardeo en la Comunidad Valenciana, específicamente en la ciudad de Alicante, marcando el inicio de los ataques aéreos y navales por parte de los insurgentes a finales de 1936. Ante esta situación, el gobierno republicano toma medidas para proteger el territorio valenciano. En el libro de comunicaciones del Faro de Cullera, se registra el 19 de noviembre de 1936 el envío de las fichas completadas de los torreros, incluyendo sus huellas dactilares y fotografía, con el objetivo de identificar a quienes están a cargo del faro. A lo largo de la guerra, se observa una militarización gradual del espacio, tanto en términos de recursos humanos como de las tareas desempeñadas por los torreros. En enero de 1937, los torreros reciben la orden de no encender las balizas del faro de Cullera, que se encontraba apagado. Sin embargo, se encendían las balizas hasta las 9 de la noche como un indicativo de posición. Esta situación extraordinaria implicaba la iluminación del faro para la entrada de buques, como ocurrió el 29 de marzo de 1937, según el libro de servicios que registró esta anotación. Sigue sin encenderse el faro salvo algunos momentos de algunos días ordenado por la autoridad militar para la entrada de algunos buques. Esta medida se repetirá hasta el final de la guerra. La guerra continúa y no se vislumbra un final cercano. El 22 de enero de 1937, el Servicio Central de Señales Marítimas emite una orden del Ministerio de la Guerra dirigida a los faros de la costa mediterránea, desde Tortosa hasta Almería, para que realicen labores de vigilancia. En este sentido, el faro de Cullera queda incluido en el sector 2 y se instruye a los torreros a informar al cuartel del Regimiento de Infantería número 9 de Valencia sobre cualquier suceso relevante para la protección de la costa ante posibles ataques enemigos. Es importante subrayar esta comunicación, ya que los torreros se ven obligados a asumir tareas de observación militar además de sus responsabilidades habituales. Este cambio conllevará a la posterior documentación de hechos militares a su alrededor. Asimismo, esta nueva función genera malestar entre los torreros, quienes reclaman contar con los mismos beneficios que los militares en la zona, dado que su trabajo también adquiere a partir de esta fecha un carácter militar. El faro ha asumido un nuevo cometido de observación militar, con los torreros encargados de registrar los incidentes militares que ocurran en las proximidades del mismo. En el libro de comunicaciones se registra un incidente ocurrido el 3 de febrero de 1937 a las 4 de la tarde y 45, cuando dos aviones de reconocimiento se acercaron a 2 millas del faro. Uno de ellos, situado frente a Cullera, lanzó 2 bombas al mar, presumiblemente al detectar la presencia de algún submarino enemigo. Esta anotación cobra relevancia en el contexto de la presencia de submarinos italianos en la zona entre Barcelona y Almería. Desde noviembre de 1936 hasta febrero de 1937, submarinos como el Sciessa, Ferraris, Fiera Mosca, Topacio, Diamante y Calvi llevaron a cabo operaciones de contrabloqueo en el Golfo de Valencia para obstaculizar la
Llegada de aprovisionamientos al bando republicano. Encontramos otra información incorporada por los torreros en el libro de comunicaciones donde se cuenta que el día 16 de febrero a las 7:45 en dirección noreste hay un ataque con 3 explosiones consecutivas producido por un avión del bando legal hacia un barco de guerra fascista. En esta anotación los torreros utilizan el término legal para definir al bando republicano y la denominación de fascista al bando insurgente. Uno de los hechos más relevantes de la guerra civil en el entorno del faro de Cullera se produce el 12 de julio de 1937 con el combate naval entre el crucero Baleares que ataca a un convoy marítimo republicano formado por los destructores Churruca, Lepanto, Almirante Miranda, Almirante Valdés, Gravina y Sánchez Baircáztegui que escoltaban al buque petrolero Campillo. Este ataque se produce entre las 6 de la mañana y 20 hasta las 8 de la mañana y 30 sin consecuencias graves. En el libro de comunicaciones se encuentra una anotación que detalla el envío de información al coronel jefe del Estado Mayor de la sección de información sobre las actividades del enemigo los días 17 y 18 de julio de 1937. Existe preocupación por la posible utilización de esta información por parte del enemigo, especialmente en lo que se refiere a puntos estratégicos, defensas adoptadas y daños sufridos luego de un ataque. Se menciona la posibilidad de la presencia de confidentes, espías y quintacolumnistas en la zona del faro de Cullera. Se hace referencia a una red de quintacolumnistas en Cullera conectada con otra en Valencia para el intercambio de información confidencial. En el faro de Cullera, donde se encontraba una compañía de carabineros, operaba un pequeño grupo emboscado compuesto por carabineros, guardia civil y civiles. Se señala que este grupo, liderado por Manuel Peraire Duarte, mantenía contacto con el capitán de carabineros Enrique Mirarrul, quien era un quintacolumnista en la capital de Valencia. En 1937, ante el recrudecimiento de la guerra y el traslado del gobierno republicano a Valencia, se plantea la necesidad de diseñar un plan de defensa general para proteger el territorio valenciano tanto en su interior como en sus costas. La línea costera ya estaba sufriendo ataques aéreos y navales procedentes de las Baleares, por lo que también era vulnerable a posibles desembarcos militares. Por esta razón, el gobierno republicano ordena la construcción de una red de fortificaciones en la costa con el objetivo de dificultar los ataques y los posibles desembarcos. El plan de defensa de la costa se centra en proteger Castellón, Sagunto, Valencia, Cullera, Beniajave y Alicante. El entorno del faro de Cullera se convierte en uno de los puntos clave de defensa. En octubre de 1937, la Jefatura de Artillería de la Defensa de Costas ordena el derribo de la torre vigía del Cap de Cullera para construir una batería de costa compuesta por 3 cañones Escoda de 80 milímetros. Aunque la batería de costa número 5 aún se encuentra en construcción, según indica el informe de la Agrupación Sur de Defensa de Costas del 7 de noviembre de 1937, el paso de la guerra y el conflicto en el territorio lleva a las autoridades militares a reforzar la posición del faro como elemento de observación militar. En el libro de comunicaciones se registra que el 27 de octubre de 1937 acude al faro de Cullera un teniente de transmisiones acompañado de soldados con la orden del Estado Mayor de Transmisiones para instalar una central telefónica, un puesto de observación y alojamiento para el oficial y sus soldados. Este evento es significativo, ya que introduce una tecnología de comunicación importante y permite que personal militar se aloje en el faro, alterando su función original. La militarización del espacio se manifiesta tanto en el interior del faro como en los cambios a su alrededor. En 1938, el territorio valenciano sufrió una gran cantidad de bombardeos, siendo el mes de enero especialmente duro con 26 ataques aéreos solamente en la provincia de Valencia. Para proteger la costa de posibles ataques o desembarcos del bando insurgente, se intensificaron las labores de vigilancia, movilizando más recursos humanos en los puntos de observación militar. El 30 de julio de 1938, el torrero Manuel Añón informó al ingeniero jefe sobre la llegada al faro de 5 marineros y un auxiliar naval de la Flotilla de Vigilancia de Valencia, quienes se encargarían de recabar información marítima. Se decidió alojarlos en el propio faro,
concretamente en las dependencias libres correspondientes al segundo torrero. Durante 1939, la guerra civil continuaba su curso y las noticias indicaban que la victoria del bando sublevado estaba cerca. En estos meses, los torreros se limitaban a comunicar aspectos relacionados con sus tareas diarias, como observaciones meteorológicas y el funcionamiento de la instalación, incluso si ésta permanecía apagada. El 7 de abril de 1939 se recibe por telegrama la orden del capitán general de Valencia según disposición del Comité Militar para el Restablecimiento del Servicio, así como el suministro por la Comandancia Militar de 50 litros de combustible para el funcionamiento del motor. Al terminar el conflicto armado se intenta volver a la normalidad y eso incluirá también una cierta desmilitarización del espacio. Hay una comunicación del 12 de abril de 1939 donde los torreros informan sobre el material de guerra que queda en el faro después de la estancia de 5 marinos y un auxiliar de navío al final de la guerra. Al margen de unos utensilios de mobiliario como colchonetas, mesas y sillas, el único material de guerra que aparece reflejado son 5 caretas antiguas. Farodekullera.es. Los refugios. En 1938, la estación de ferrocarril de Cullera sufrió un bombardeo aéreo por aviones alemanes. Dicha circunstancia provocó la construcción de diferentes refugios antiaéreos en Cullera. El refugio Museo de la Guerra Civil se encuentra en los bajos del mercado municipal de Cullera. Durante la visita al museo se descubre que en el mercado de Cullera hay 2 refugios antiaéreos construidos en 1938, los cuales serán recorridos durante la misma. Es importante tener en cuenta que ambos refugios no pudieron ser finalizados. En el primer refugio, se recorre un túnel mientras se muestran paneles expositivos que cuentan la historia del mercado de Cullera y su proceso de construcción. En el recorrido por el primer túnel caminamos hasta la parte final donde vemos ese tramo inacabado del refugio. Salimos del mismo para acudir al otro extremo del mercado para visitar el otro túnel. En este refugio, a través de diferentes paneles expositivos, conoceremos la historia de los refugios y los motivos de su construcción durante la Guerra Civil Española. Construcciones defensivas. Otro de los apartados importantes del museo son las construcciones de defensa en el faro de Cullera. El derribo de la torre de costas del 16º para la construcción de una batería de defensa es muy significativo del cambio experimentado. Muy interesantes son los planos sobre la construcción de la batería de costas en el faro de Cullera con sus cañones encajados en la colina. La transformación del paisaje con una construcción militar tan avanzada fue importante tanto por la pérdida de patrimonio como por la impronta en el entorno. El acorazado Jaume I y sus cañones que fueron desmontados para ser instalados en la colina de la Torre de Costas. La existencia de la carretera al faro y la proximidad de la colina permitía realizar ese traslado de un material tan pesado. En otro de los paneles podemos conocer el puesto de mando construido para dirigir la batería de costas. Construido en hormigón armado y con visera permitía estar protegido de las bombas de la aviación. Ese baluarte militar se completaba con un búnker ubicado en un promontorio próximo desde el que se vigilaba el litoral y que albergaba el puesto de mando avanzado. Se trata de una construcción excavada en la montaña, aprovechando la pendiente de la ladera este, donde se abre la ranura de control y vigilancia. Al búnker se accede a través de un corredor lateral, también horadado en la roca. La parte superior conforma una especie de plataforma desde la que se obtiene una vista excepcional de la costa valenciana. Se construyó con cemento armado y hierro que forraban literalmente la cavidad excavada en la montaña, lo que le confiere una excepcional resistencia ante cualquier ataque armado. Desde ese punto, la visión de la costa es diáfana y panorámica. Su construcción explica el derribo previo de la torre del Cap del Far que, sin duda, no solo impedía la ubicación de los nidos de ametralladora, sino que dificultaba el control costero. En el búnker se encontraba el puesto de mando avanzado, que controlaba la franja costera desde el cabo de Cullera hasta Denia. De allí se transmitían órdenes a las baterías de defensa costera. Cullera y las guerras mundiales.
En el reportaje Los tiburones del Kaiser, se indican los 30 hundimientos provocados por los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial en el entorno de la Comunidad Valenciana. En la Primera Guerra Mundial se produce el hundimiento del mercante Dorothy Duff por un submarino alemán en las proximidades del faro de Cullera cuando acudía a Valencia con un cargamento de bacalao. Un 16 de mayo en 1917, un barco de la colonia canadiense de Nueva Escocia del Imperio Británico llamado Dorothy Duff fue interceptado y derribado a 14 millas de la costa de Cullera, siendo uno de tantos que el U-34 34 de la Kaiserliche Marine comandado por Johannes Clasin derribó en las costas valencianas. Hasta 15 parece ser. Días antes, otra de sus víctimas fue el buque mercante Gravelinoise, de nacionalidad francesa hundido el 14 de mayo de 1917 mientras navegaba por el Golfo de Valencia. Como ya os hemos mencionado, las portadas de los diarios eran la crónica escrita de aquellos sucesos y de los náufragos que llegaban hasta nuestras costas en plena guerra. ¿Y por qué tantos hundimientos? Pues resulta que, dada la neutralidad de España durante la contienda de la Primera Guerra Mundial, muchos barcos utilizaban las aguas del Mediterráneo para refugio, aunque lo que se encontraron muchos de ellos fue la sorpresa de los alemanes, en especial de algunos de estos submarinos que hicieron auténticos estragos. Las referencias de submarinos alemanes y las fuerzas aliadas tienen un hito destacado en el litoral valenciano, con el hundimiento del U-77 en la zona de Calpe. El acontecimiento de Calpe no es el único destacable ya que hay un submarino U-775, hundido en las proximidades de las Islas Columbretes así como evidencias claras de la presencia de agentes nazis. En Denia. 1960. Cambio de modelo económico. Desde la década de 1960, la población de la villa ha vivido un gran auge unido a un potente desarrollo urbanístico. Debido a la calidad de sus playas y su clima, Cullera se ha convertido en una localidad turística de primer orden, con los beneficios y problemas que ello conlleva. 1968. IES Blasco Ibáñez. En 1967 se inició la construcción del nuevo instituto, que finalmente fue inaugurado en abril de 1968. Los primeros estudiantes comenzaron sus estudios en el curso 1967-68. Inicialmente, funcionaba como una sección del INB femenino San Vicente Ferrer de Valencia, dirigido por Ramiro Pedros, un nativo de Cullera que desempeñó un papel fundamental en la puesta en marcha del nuevo centro. En sus primeros años, las chicas y chicos accedían al centro por puertas separadas en la parte trasera del único edificio. Sin embargo, esta peculiaridad duró poco tiempo. En el curso 1975-76, el centro dejó de estar tutelado por el INB de Valencia debido al aumento progresivo de alumnos, convirtiéndose en Instituto Nacional de Bachillerato, INB. Después de varias discusiones, en 1980 adoptó el nombre del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, quien había sido elegido diputado por Cullera en su época. Actualmente en el centro se cursan estudios de educación secundaria obligatoria, ESO, bachillerato, en todas sus modalidades, y ciclos formativos de grado superior de la familia de edificación y obra civil. Todo esto supone un total de cerca de 400 alumnos, 53 profesores y 6 funcionarios de personal no docente. La historia de las letras de la montaña de Cullera. La actual Cullera comenzó a labrarse en los años 60, cuando el boom del pelotazo urbanístico y el turismo de playa empezaron a comerse la huerta, como ha ocurrido en tantos lugares de la costa española. Aquella previsión de muchos, para ganar dinero, pudo costarle bien caro a la población. La especulación urbanística dio paso a la decadencia, donde muchos de los que se dedicaron al sector, o relacionado, de la construcción, se vieron abocados a abandonarlo y buscar otras formas de vida. Aquella Cullera dejó de ser una población rural y dedicada a la agricultura para dar paso a la Cullera turística y solitaria en época invernal. Y no solo eso, a día de hoy todavía pueden verse miles de apartamentos vacíos en diversas épocas del año que dan paso a una ciudad masificada en verano. Pero lo cierto es que esta locura y boom urbanístico vino acompañado de muchas cosas, de la que podemos nombrar la más curiosa, las letras de la montaña de Cullera. Resulta que fue por allá a finales de los años 60, en pleno boom turístico y urbanístico, cuando don Enrique Torres, junto con un grupo de conocidos de Cullera y afincados extranjeros,
Se les ocurrió la idea de pintar un enorme letrero con el nombre de la población en la montaña de Cullera. La aventura de estos hombres, según cuentan, les llevó a pintar finalmente en 1973, fecha en la que se materializó el proyecto, el nombre en lo alto de la montaña con unas dimensiones realmente espectaculares, casi la longitud de un campo de fútbol, una altura de unos 40 metros y cada letra con una amplitud de 3 metros. Breve historia de Cullera. Por Juan Carreño. Junio de 2024.